Ya está iniciando. Ya, perfecto. Bien. Buenos días a todos. Buenos días a nuestro público. Esto es la red latinoamericana en física en materia condensada y ciencia de los materiales, Red LASMAT. El día de hoy tenemos un invitado especial, que es el profesor Lauro Bucio, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor Lauro Bucio es investigador titular en el Instituto de Física desde 2004 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Cristalografía desde el 2004 hasta el 2007. Es miembro internacional del Center Diffraction Data y ha sido representante de México en las asambleas de la Unión Internacional de Cristalografía. Ha participado hasta el presente como miembro del comité evaluador del Ludo Fredel Crystallographic Scholarship Awards del International Center for Reflection Data. Actualmente sus investigaciones se centran en el estudio de fases de baja cristalinidad mediante difracción de rayos X. Interesa principalmente relacionar la estructura cristalina y microestructura con la estabilidad térmica y la degradación de materiales naturales y fármacos por termogravimetría. Entonces, bienvenido profesor Lauro Bucio, y antes de empezar, debo recordar al público que puede ir dejando sus preguntas durante la charla del profesor Lauro Bucio a través de las redes sociales donde están siguiendo esta transmisión. Además, también recordarles que del 23 al 27 de este mes, octubre de 2023, se va a realizar la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo. Están todos invitados a participar y se realizará en el Instituto de Investigación de Física de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, dicho todo esto, bienvenido Lauro Bucio, puedes compartir tu pantalla y empezar tu charla. Ya podemos ver tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a los doctores José Luis de Jesús Hernández Velázquez García por el contacto con el profesor Luis de los Santos del LAFMAT para hacer posible esta conferencia. Me da mucho gusto, muchas gracias Luis. Y entonces voy a presentar esta conferencia que se titula Animaciones, videos y modelos tridimensionales para el estudio de las propiedades de simetría, dada por el Grupo Espacial de Especímenes de Cristales. Bien, este trabajo surgió porque recientemente, hace un par de años, tuvimos una pandemia. Entonces todos tuvimos que estar en nuestras casas resolviendo las cosas o encerrados y no perder comunicación con estudiantes graduados y de licenciatura y de todo tipo. También tuvimos la oportunidad pues, propagar todas estas clases, todas estas enseñanzas a estudiantes de otras universidades que no necesariamente están en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el propósito de esto fue que tratar un tema que puede convertirse en muy complicado sobre las propiedades de simetría de los cristales, los grupos espaciales, la notación, toda la complicación que hay, pues transmitirle aprovechando fuentes como videos, animaciones y modelos tridimensionales para estudiar diversos tipos de estructuras cristalinas. Entonces, en eso va a consistir la presentación que voy a hacer. Entonces, en esta presentación, a ver, déjeme quitar esto de aquí.
Esto me está estorbando esto. Bueno, no sé tú. Bueno, entonces tenemos por un lado las animaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la fibroína, una proteína que forma parte de la seda, de la tela que están fabricadas a partir de seda. En un alto porcentaje está constituido por fibroína. Entonces, y la fibroína pues muestra un arreglo cristalino. En cuanto a los videos, ahí tenemos videos que en el primero alumbro de cromo, está creciendo en una caja Petri, luego tengo sal de Rochelle, sulfato de cobre, todos estos son ejemplos de videos. Tenemos ya bastantes, una colección grande de videos y modelos tridimensionales también para representar estructuras cristalinas. Aquí en esta diapositiva está el caso del hielo. Entonces, fíjense, viendo estas imágenes, estamos viendo los cristales reales crecer, los defectos que tienen, las superficies, el tipo de caras que se están desarrollando. Y entonces todo eso debe, al hacer estos, estos videos, intentamos también conectarlo con las animaciones y con la notación que hay para representar las propiedades de simetría en los grupos espaciales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas diapositivas. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos aquí las propiedades de simetría que se manifiestan a través del operador de Sites. Entonces, hay una parte que es reflexión, la parte rotacional de la operación de simetría y la parte traslacional. Y representada en matrices, una matriz de 3×3, tenemos la reflexión en este caso y la traslación como un vector columna. Entonces, tenemos que averiguar para conocer estas matrices y estos vectores columna, pues las reglas para el mapeo de esta operación de simetría. Entonces, por ejemplo, vemos aquí esta reflexión, este plano de reflexión convierte la región 1 en la región 2, pues haciendo también lo mismo, operaciones de mapeo en los vectores A y B, los vectores cristalográficos. Entonces, A se mapea en -B y B se mapea en -A. Entonces, aquí estamos viendo la matriz operado en A da -B y en B da -A y en C se queda igual. Entonces tenemos esta matriz, ¿no? Donde hay una permutación entre A con -B y B con -A. Entonces esta es la versión matricial de la operación de simetría. Y vemos que en un principio, pues lo que llamamos la unidad simétrica se mapea en otra región que va a ser obtenida por mapeo. Entonces aquí en este es el primer, animación. Y entonces aquí vamos viendo cómo aplicando diferentes operaciones de simetría vamos llenando el espacio. Tenemos diferentes operadores de sites con su parte rotacional y su parte traslacional. Entonces esa es la idea importante que hay que ver cómo trabajan estos operadores de sites para ir llenando el espacio, ¿no? Entonces podemos nosotros decirle a un programa, si es que hacemos un software para representar estructuras cristalinas, que se detenga cuando las dimensiones de cristal ya tienen un tamaño límite, y eso para hacer una simulación o para calcular propiedades electrónicas o magnéticas o propiedades de algún tipo, o calcular el segundo armónico, no sé, podemos, una vez que tenemos una estructura cristalina, podemos llenar el espacio aplicando los operadores de sites y finalmente hacer el cálculo de las propiedades que nos interesan, si es que lo queremos hacer, o simplemente la pura estructura cristalina. Entonces, aquí tenemos algo real. Esta cruz no significa nada, nada más es una región del espacio que se está mapeando y que voy llenando el espacio con ella. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de lupeol, tiene como 20 y tantos moléculas, átomos en la molécula, o átomos en la molécula, y entonces podemos ver aquí en amarillo la unidad simétrica, luego por mapeo,
voy aplicando los operadores de sites y voy llenando el espacio. Al mismo tiempo, en la parte de la derecha, tengo las posiciones que están siendo generadas por el operador de sites por una sola posición. Aquí son 22, ¿no? Entonces aquí un representante de la posición de esta molécula pues se va mapeando y voy llenando el espacio con las posiciones. Estas posiciones vienen en las tablas internacionales de cristalografía. Y entonces aquí, pues, hay que entender muy bien cuando consultamos las tablas internacionales de cristalografía, el simbolismo que tenemos. Al final tenemos también las operaciones de simetría distribuidas en el espacio. Aquí tenemos a la izquierda el arreglo de la estructura, ¿no? El sistema tetragonal. Y luego tenemos aquí las posiciones como les mostré hace rato. Cada operador de sites, este símbolo representa la unidad simétrica, un punto de la unidad simétrica. Y entonces al operar, aquí tenemos 4 operaciones que se aplican, 4 operadores de sites fundamentales que producen estas 4 posiciones. Y luego simplemente vemos que por traslación, por aplicar traslación a estas 4 operaciones, tenemos estas 4 de acá, trasladando en B, en A, tenemos estas 4 y en A más B tenemos estas. Y así podemos irnos hasta un valor límite del espacio y llenar toda una región y hacer el cálculo de lo que queramos hacer, ¿no? El espectro infrarrojo, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Y aquí están estas 4 operaciones de simetría están listadas aquí, la 1, la 2, 3, 4, son las fundamentales, ¿no? Y tienen un simbolismo. Entonces la idea es que cuando uno está trabajando con las tablas internacionales, a la hora de ver estas animaciones puedan ver exactamente la unión entre la estructura cristalina y el simbolismo que tenemos en las tablas internacionales, para que cuando nosotros estemos trabajando con un software, estamos diseñando un software para hacer ciertos tipos de cálculos, no cometamos errores a la hora de representar la estructura cristalina. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es la celda unidad, la celda unidad y la unidad simétrica que corresponde al azúcar común, la sacarosa. Entonces aquí estamos viendo cómo se van produciendo al aplicar los operadores de sites, las más moléculas de azúcar, ¿no? Aquí se van viendo las posiciones con una flecha. Luego aquí se va viendo cuando se van aplicando los elementos de simetría. Aquí esto es un eje tornillo. Y luego una cosa muy interesante es la columna que aparece a la extrema derecha, ¿no? Miren, ahorita van a ver cómo cada vez que apliquemos una operación de simetría, voy poniendo una lista de los resultados. Miren, aquí estamos teniendo las puras traslaciones en esta columna de aquí, ¿no? Aquí señalado con una flecha. Luego estamos aplicando los ejes tornillo, los ejes helicoidales, y vamos llenando esta otra columna. Entonces, de esta manera, el grupo espacial, que voy a representar acá, miren, aquí lo detengo. Aquí, cada vez que yo aplico, esta es la unidad simétrica, le aplico los operadores de sites y voy llenando todo el espacio. Aquí está una posición, son 2 posiciones fundamentales aquí, en este ejemplo específico. Entonces aquí tenemos una posición, luego esta se genera por un eje helicoidal que gira con respecto al eje C y eleva un medio la posición atómica, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 posiciones que se aplican a todo el conjunto. Aquí no me acuerdo cuántos átomos tiene el azúcar, pero tiene un número determinado de átomos. Entonces, todo ese conjunto de posiciones se mapean para tener las posiciones que están acá, justamente en este color. Y entonces, de esa manera, ya tenemos este conjunto de 2 y por puras traslaciones aplicamos, llenamos todo el espacio. Pues entonces vemos la reinterpretación de esto. Miren, este es el grupo de traslaciones, ¿no? Todo esto son puras traslaciones
Y si yo empiezo de la unidad simétrica, entonces tenemos esta posición, luego esta de acá y esta de acá. Entonces podemos decir que todas estas posiciones corresponden a esta clase lateral de la representación de este grupo espacial. En inglés le llaman cosets. Entonces aquí tenemos el grupo espacial que es la combinación de las traslaciones con un eje tornillo. Entonces aquí tenemos las puras traslaciones y aquí aplicamos la propiedad de cerradura de los grupos que debe cumplir. Entonces aquí simplemente combinamos el grupo de traslaciones con, con la operación de eje helicoidal, que es esta, ¿no? O sea, es una rotación en el eje B, aquí está, y una traslación justamente siguiendo el eje B porque es un eje helicoidal. Entonces aquí está la combinación con la primera operación de simetría, que es la traslación de nada. Luego aquí tenemos la traslación de uno, diversas traslaciones en las diferentes direcciones cristalográficas, ¿no? Y entonces, de esa manera llenamos todo el espacio y luego vemos que podemos reinterpretar estas operaciones de simetría diciendo que aquí deben darse cuenta que los ejes helicoidales siempre están en el origen, siempre están puestos en el origen, en todos los casos, ¿no? Y luego son seguidos de una traslación. O sea, por ejemplo, aquí tenemos, para obtener esta operación de simetría, hacemos este giro, hacemos esta rotación, aplicamos la traslación y luego a su vez aplicamos una traslación en esta dirección y tenemos esta figura, esta posición. Luego aquí hacemos la rotación y trasladamos para acá y tenemos esta, y así en la dirección A más B y tenemos esta de acá, y así, ¿no? Llenamos todo el espacio. Y entonces, pero podemos reinterpretar que, por ejemplo, podemos a partir de la unidad simétrica llegar a esta posición a partir de poner un eje helicoidal aquí en el centro de la celda. O bien puedo ir de la unidad simétrica a esta posición poniendo un eje helicoidal justamente en esta semiarista. Y así, entonces podemos reinterpretar todo esto que son operaciones de eje helicoidal que está en el origen con traslaciones como únicamente ejes helicoidales pero puestos en diferentes lugares, como se ve aquí, ¿no? Entonces este es el diagrama. Y entonces en la animación se está tratando de ejemplificar eso. Cada que aparece una posición, ahí están los ejes helicoidales que van poniéndose en diferentes lugares. Y entonces de esa manera uno puede dejarle la animación al estudiante y entonces el estudiante puede estar viendo cómo va trabajando etapa por etapa y cómo se va llenando, cómo se va formando la clase lateral, y el grupo, todas las operaciones de simetría del grupo espacial. Ahí está, ¿no? Representada en forma de clases laterales o cosets. Entonces aquí tenemos ejemplos de otros grupos espaciales. El P-1, vean, tenemos las dos operaciones fundamentales, la que tiene la operación de identidad y la traslación de nada, y tiene solamente el centro de inversión y una traslación de nada. Las dos son operaciones fundamentales y nos dan las posiciones 1 y 2, pero cuando agregamos todo el resto de traslaciones nos dan aquí todos los azules, ¿sí? Y luego todas las operaciones que son naranja son las que son rotación, no, perdón, inversión y luego traslación, inversión, traslación. Entonces aquí tenemos inversión, traslación para acá, para abajo y para A más B, ¿no? Y entonces vemos que así llenamos el espacio y solamente tenemos dos clases laterales. Una es el grupo de traslaciones combinada con el coset, con el coset formado con la combinación del grupo de traslaciones con la inversión. Aquí, aquí tenemos otro grupo, el EP2, que es otro grupo espacial, y hacemos lo mismo, y todos tienen más o menos la misma estructura, formado en cosets. Entonces aquí combinamos el grupo de traslaciones con la adición de un eje binario que se ve acá. Entonces aquí está, el eje binario siempre está en los operadores de sites, es un eje binario que siempre está en el origen, ¿no? Pero podemos reinterpretar estas operaciones de simetría de combinación con traslaciones
como simplemente ejes binarios que están colocados en diferentes partes del espacio. Aquí tenemos algo más complicado, ¿no? La representación del concepto de un eje cuaternario helicoidal. Entonces aquí la traslación es de 1/4 del eje helicoidal, o sea, giro 90 grados y elevo 1/4, luego 1/2, 3/4 y así, ¿no? 3/4 el último. Y entonces aquí están las 4 operaciones de simetría básica. Aquí está el origen, aquí pongo el eje, este es el símbolo para ese eje cuaternario. Y tengo las 4 posiciones fundamentales que se generan por esas 4 operaciones del eje helicoidal cuaternario. Y luego simplemente por traslaciones tenemos los otros y llenamos el espacio, que justamente aquí va a dar lugar a 4 cosets, 4 clases laterales. Acá este es el ejemplo de cuarzo, del grupo espacial que forma parte del cuarzo. En este caso tenemos las operaciones fundamentales son 6. Aquí tenemos 2, 4, 6, ¿no? Y entonces aquí tenemos las 6 operaciones fundamentales que llenan el espacio en forma de clases laterales. Entonces aquí los puse de colores para que quede bien claro que, por ejemplo, si esta es la unidad simétrica, aquí sería la unidad simétrica. Entonces, por el grupo de traslaciones que está aquí en este coset, generamos esta posición, todos los azules que están acá, ¿no? Y después tenemos un eje ternario con una traslación que es los naranjas. Entonces tenemos aquí todos los naranjas que representan este coset. Y así podemos irnos con cada una de ellas y vamos llenando el espacio de esto. Y entonces con animaciones para ir llenando el espacio, el estudiante rápidamente puede asimilar cómo se va formando la estructura. Entonces, nuevamente hemos hecho estas animaciones para ejemplificar también las formas cristalinas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del azúcar, la molécula de azúcar. Aquí vemos por microscopía óptica el cristal de azúcar y también por microscopía electrónica de barrido. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí otra vez una animación para construir. Esta es la unidad simétrica de alumbre de cromo, ¿no? Aquí aplicamos una operación de simetría y generamos más fragmentos en la unidad simétrica. A partir de la unidad simétrica, luego vamos llenando el espacio aplicando el operador de size. Aquí pero aplicamos la inversión. Luego vamos complicando un poquito más las cosas. Ahí aplicamos un eje ternario más. Una rotoinversión. Y aquí vemos otra proyección en la dirección 1, 1, 1. Aquí están los vectores ABC en la dirección 1, 1, 1. Entonces ahí voy a aplicar otra vez los operadores de size y voy llenando pues, los alrededores de la unidad simétrica, aplicando la simetría. Entonces ahí nuevamente está. Y entonces vamos a ir llenando el espacio aplicando los operadores de size. Aquí ya no los puse, pero van llenándose y van cubriendo el espacio, pero fíjense, lo van haciendo de tal manera, y aquí es donde nosotros hemos puesto particular atención, porque cuando sacamos el video de un cristal que está creciendo, vemos exactamente cómo se van aplicando los operadores de size para ir llenando el espacio, y al mismo tiempo vemos vemos el cristal que va creciendo, ¿no? Aquí voy a aumentarlo. Entonces, bien, vemos bien con detalle cómo, en qué lugar se van dando las uniones químicas, en cierta, si el cristal va a crecer de esta manera y los defectos que van a aparecer en el cristal. Aquí no sé por qué se me paró la... Y entonces podemos determinar también la velocidad de crecimiento de cada cara.
creo que por ahí decía también aquí las caras, y cuánto avanza de acuerdo con el tiempo que va. En 40 minutos avanza 2 milímetros. Entonces podemos ver ciertas propiedades de crecimiento de ese cristal, ¿no? Aquí tenemos otra vez. Entonces, quiere decir que a escala atómica o molecular los operados de Sachs se aplican en la unidad simétrica y vemos cómo vamos llenando el espacio, eso nos queda claro. Y también podemos ver muy bien cómo se van formando las uniones químicas, el tipo de uniones químicas, el tipo de efectos que puede haber, las características que tiene la superficie del cristal, ¿no? Y cuando nosotros vemos el video, en el video tenemos una evidencia en versión macroscópica del llenado del espacio a medida que va creciendo el cristal y van siendo filmados. Entonces, ahorita, por ejemplo, para esta presentación escogí estos alumbre de cromo, pero tenemos varios cristales que hemos crecido de esta manera y los podemos estudiar con detalle, asignando, por ejemplo, las ecuaciones que representan cómo va creciendo el cristal y representar, sacar parámetros de crecimiento, ¿no? Entonces, fíjense, al final vemos las formas cristalinas. Entonces, las formas cristalinas de manera intuitiva podemos ver por qué se forman y es por el arreglo tridimensional. Es evidencia de la simetría translacional que tienen los objetos. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en estas fotos que tenemos de los minerales que tenemos en el laboratorio, o bien estábamos estudiando cemento y aquí vemos perfectamente bien la formación de portlandita que hace que cuando se esté formando el cemento, y vemos al principio una subida abrupta del valor del pH. Los dentistas usan eso para hacer cementos en biomateriales dentales y entonces esa subida del pH es de gran utilidad porque un alto valor de pH es inconveniente para el desarrollo de bacterias, ¿no? Entonces ese cemento al mismo tiempo va rellenando cavidades que tuvieron que ser retiradas por la existencia de caries o por algún otro problema odontológico. Entonces usan el cemento que tiene pues como un cemento Portland, es el mismo principio de los cementos Portland, que a través que a través de reacciones de hidratación endurecen. Y entonces les decía que sube el pH al formarse la portlandita y la tobermorita y otras fases cristalinas, se eleva el pH y entonces impide que se desarrollen bacterias por el valor alto de pH. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo nuevamente las formas cristalinas típicas de la portlandita, ¿no? Y entonces aquí tenemos turmalina, de especímenes minerales que tenemos en el laboratorio, que se caracterizan por tener un eje ternario muy claro aquí. Y aquí nuevamente tenemos las regiones que se mapean a través de aplicar esta operación de simetría. Luego aquí tenemos, por ejemplo, ilustrar la presencia de un centro de inversión a través de una animación. Entonces aquí es una rotoinversión donde tenemos un eje binario con una reflexión. Entonces de esa manera ven cómo construyo y puedo tener cristales que tienen ese centro de inversión a partir de ver caras paralelas y opuestas, ¿no? Entonces esta es una animación que tiene como fin ilustrar la presencia del centro de inversión en distintos minerales y detectar la presencia del centro de inversión en los minerales. Aquí tenemos otra clase de minerales. Perdón, sí, aquí. Entonces aquí también tenemos una animación en donde tenemos la rotoreflexión de orden 4. Entonces ahí se van formando las 4 caras por esta operación de simetría. Entonces las operaciones impropias que son un poquito complicadas a veces al principio de que entiendan por qué son, porque hay que incluirlas como operaciones de simetría, pero cuando se ve que los cristales manifiestan externamente estas propiedades de simetría,
Entonces uno entiende por qué hay que incluirlo como operaciones impropias, rotaciones impropias como operaciones de simetría básicas, ¿no? Las caras que presentan externamente un cristal. Y aquí tenemos el caso de la rotorreflexión de orden 6, donde tenemos rotación de 60 con una reflexión. Entonces, de esa manera vemos cómo ciertas formas cristalinas tienen la presencia de esa operación de simetría, el S6. Entonces, de esa manera, con estas animaciones, es muy fácil ahorrar tiempo en que un estudiante asimile la presencia de esas operaciones de simetría y uno puede tratar con más detalle otras cosas que son importantes en cristalografía, más que estas operaciones de simetría básicas, ¿no? Miren, aquí tenemos el caso de la estructura del hielo que tiene un grupo espacial un poquito complicado, pero aquí vemos cómo a partir de la unidad simétrica vamos llenando todo el espacio a través de aplicar los separadores de size. Y al mismo tiempo tenemos a la derecha la forma como están las posiciones, el diagrama de las posiciones que están formados en el diagrama. Entonces aquí vemos nuevamente aquí que se están formando, se está llenando el espacio con estas operaciones de simetría. Pero mientras que aquí son posiciones en abstracto y además es una posición que representa la unidad simétrica, la idea es que se vea realmente, por ejemplo, las moléculas de agua, cómo se van pues agregando para formar en el estado sólido el cristal de hielo y las distintas operaciones de simetría como están orientadas, ¿no? Aquí están, es posible, por ejemplo, con estas animaciones controlar la velocidad a la que está apareciendo la animación. Aquí lo puse rápido por cuestiones de presentación, pero uno puede controlar en las animaciones que hemos hecho en el laboratorio, la velocidad entonces puede tranquilamente un estudiante ver cómo se van aplicando las operaciones de simetría, dónde están las operaciones de simetría de manera muy lenta, ¿no? Y entonces pueden tener el diagrama muy bien y el lugar en donde están ubicadas las operaciones de simetría. Entonces, aquí tenemos una representación del cristal de hielo, pero ahora en 3 dimensiones, usando un conjunto de imanes. Las moléculas de agua fueron impresas en un impresora 3D. Se les pusieron imanes respetando los ángulos y las distancias que hay justamente en la molécula de hielo. Entonces, en la extrema izquierda vemos cómo está una parte de las tablas internacionales donde está el grupo espacial del hielo, bueno, el grupo espacial que corresponde a la estructura cristalina del hielo, y aquí tenemos la estructura del hielo. Entonces, nuestro propósito es, este trabajo fue presentado en Melbourne, en Australia, entonces queremos hacer nuestra página web en donde pongamos varias estructuras cristalinas y todas desarrolladas a través de la información que viene en las tablas internacionales y las propiedades de crecimiento vistas a través de cristales que están siendo filmados, cristales reales, ¿no? Entonces, lo que nos parece muy interesante es que en el caso de los cristales que están creciendo en un líquido, pues podemos cambiar las características de la solución, la sobresaturación, si usamos agua o si usamos acetona o usamos una combinación de agua con alcohol o usamos, por ejemplo, podemos inclusive en el caso de algunos compuestos, es interesante añadir, por ejemplo, algún tipo de proteínas o algún tipo de sustancias orgánicas como urea para ver cómo afectan las propiedades de crecimiento del cristal. Entonces, de esa manera, eso nos acerca a las
fenómenos de biomineralización que existen. Hay muchos trabajos sobre biomineralización. Entonces dice que podemos controlar la forma de los cristales a través de controlar, bueno, de disponer de una característica muy particular en la solución en donde vayamos a crecer el cristal. Entonces eso nos ha parecido muy interesante. Sobre todo, nos hemos trabajado ahorita con productos farmacéuticos y entonces en los cristales que van para la industria farmacéutica de los ingredientes activos, las propiedades de disolución o de solubilidad son muy, muy importantes porque cuando entra el fármaco a cuerpo humano, va a entrar en un cierto ambiente, luego va a haber un lugar blanco en donde vamos a querer que se deshaga el cristal, ¿no? Entonces, todas esas propiedades que estudiamos con mucho detalle, desde ver los operadores de sites, el tipo de uniones que se van a formar, para nosotros es muy importante, ¿no? Para ver para entender perfectamente bien ese material. Entonces, podemos decir que la relevancia de todo este trabajo que hemos estado haciendo a raíz de la pandemia, en donde hemos tenido que sacar videos, tomar fotos, muchas fotos, tomar filmaciones de cristales creciendo y haciendo animaciones, aplicando los operadores de sites y las formas cristalinas, pues eso nos lleva a que esos recursos nos facilitan la comprensión de los diagramas ilustrados en las tablas internacionales. Luego, con esta manera de proceder, ¿no? Una estructura determinada puede ser examinada con muchísima ventaja. Entender muy bien cómo a partir de la unidad simétrica podemos construir todo lo demás, ¿no? Y además el concepto de unidad simétrica es muy importante, que no siempre es una molécula o un átomo. La unidad simétrica puede tener varias presentaciones, ¿no? Y entonces el hecho de que hagamos muy visual todo esto hace que el tiempo invertido para explicar ciertos aspectos sobre las estructuras y sus propiedades de simetría se puedan acortar considerablemente. Por ejemplo, cuando yo daba clases, cuando doy clases de cristalografía, entonces ahí ya puedo ver muchos más temas con ayuda de estas animaciones y con estos videos. Y entonces ya puedo tratar, se expande la cantidad de cosas que puedo ver en un semestre. Entonces, el realizar estos recursos, o sea, estos videos, el hacer estas animaciones, implicó llegar a tener un estrecho contacto con los diagramas que hay en las tablas internacionales, las teorías que hay sobre cuando en un artículo vemos que resolvieron una estructura cristalina y están describiendo la estructura cristalina, pues entendemos muy bien pues el empacamiento que hay, cómo se están empacando de acuerdo con los rasgos característicos de la molécula o de los átomos o del conjunto de átomos que van a formar la estructura cristalina. Y luego al final también cuando se forman formas cristalinas, el caso es que tengamos cristalitos que presentan caras, vértices y aristas, pues entonces ya estamos entendiendo esas caras, esos vértices y esas aristas porque filmamos el cristal, vemos cuáles son las caras que están creciendo con mayor rapidez. Entonces este es un caso excelente de la relación teoría-experimento. Es muy agradable porque al mismo tiempo que uno hace teoría, ¿no? Vemos cómo se maneja el grupo espacial, las clases laterales, las propiedades de simetría vistas desde un punto de vista abstracto con el experimento, ¿no? Que vemos visualmente a la hora de ver crecer los cristales. Entonces, los créditos son todas estas personas, algunos son estudiantes, otros investigadores, han estado involucrados en este trabajo y el software que usamos para hacer estas animaciones, para representar las estructuras cristalinas, usamos Mercury, ¿no? O Vesta. Mercury para las estructuras que son orgánicas y Vesta para las estructuras que son inorgánicas. Crystal Shaper para ver las formas cristalinas. Luego, para hacer los videos y procesar los videos y todo, usamos este software, el PowerPoint, obviamente. Y luego, aquí hay las animaciones GIF las armamos a partir de un conjunto de imágenes. Y entonces, aquí en esta dirección electrónica uno
puede hacer las animaciones. Y entonces, pues, eso sería lo que tenía que plantearles. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Lauro Bucio, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su excelente palestra. Vamos a pasar ahora a las preguntas de los panelistas. Bien, tenemos la presencia del profesor Manuel Villarreal, de la Universidad de los Andes de Venezuela, que se encuentra haciendo una pasantía en Brasil. Manuel, ¿tienes preguntas? Por favor, tu Buenos cámara. días. Excelente trabajo, doctor Bucio. ¿Puedes mostrar No, tu cámara, por favor, para el público? ok. Me gustó mucho su trabajo, doctor. Excelente trabajo. El ahorro de tiempo, me imagino que sí, que es sorprendente cuando se tienen estas herramientas. Justamente aquí en Brasil estoy como profesor visitante de la Universidad Federal de Río Grande y ahora estoy en un posgrado de física. Aquí dan un mestrado en física. Y poco se toca el tema de cristalografía, más uno trabaja con el área de física de estado sólido y esta herramienta pues sería muy prescindible para nosotros. Quería preguntarle eso, ese software o ese tipo de herramientas se encuentra disponible para uno utilizarlo. Es que, bueno, nosotros presentamos este trabajo, esta presentación en Melbourne y justamente sí manifestaron interés en que esto se difundiera, ¿no? Y entonces ahorita estamos nosotros justamente en eso, de hacerlo accesible al Al público, público. ¿no? Sí, sí. Y entonces la idea sería hacer una página electrónica. Estamos trabajando en eso y entonces ahí ir llenando de casos, ¿no? Por ejemplo, alumbre de cromo, glucosa, sacarosa, en fin, distintos tipos de cristales, que estos son algunos de los ejemplos que hicimos y subirlos a la red y para que las personas lo puedan consultar. Entonces, en Melbourne nos van hubo personas que nos van a ayudar para difundir este trabajo, o sea, que pueda ser difundido y pueda ser consultado. Ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Manuel Villarreal, por sus preguntas. Pasamos a Chile, a la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, con el profesor Sergio Conejeros. Sergio, ¿preguntas? Sí, hola, muy muy buenos días desde aquí, desde Chile. Muy interesante su trabajo, impresionante. La verdad que desde un punto de vista didáctico hay ciertos conceptos que lo explicó así de manera muy simple, que siempre... aquí normalmente yo trabajo en temas de cristalografía más aplicada, hago simulación de materiales y utilizo códigos que trabajan tiene implementado los grupos espaciales y eso tiene ciertas ventajas a la hora de reducir el número integral a calcular y el número de las matrices, hacerlas más pequeñas. La simetría tiene muchas ventajas. Yo le quería consultar porque si su trabajo colabora con teóricos o con gente que desarrolla códigos para tratar de implementar algunas herramientas de las que desarrolla. En código Python hemos trabajado con el método REPL y por simular el fondo a través de un código Python. Ahí nosotros sí nos hemos metido en eso, ¿no? En hacer simular la señal de fondo que toda fase cristalina puede producir con el objeto de, pues, de darle un sentido físico a la señal de fondo, porque muchas veces esa señal de fondo tiene que estar explicada de alguna manera y eso tiene una importancia si queremos de un patrón de difracción de polvos, darle una interpretación a todas las partes, a todas las componentes del patrón de difracción.
¿no? Y eso es lo que hemos hecho, pero ahorita tengo un estudiante de doctorado que va a partir de las estructuras cristalinas a hacer cálculos teóricos de la señal de segundo armónico, ¿no? Entonces eso es nuevo para mí, o sea, o sea, yo he aprendido lo del segundo armónico porque llegó este estudiante y me metió en esto. Y entonces de esa manera pues nos vamos a meter a ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, pero no colaboramos ahorita con un teórico que esté desarrollando un programa, por ejemplo, para hacer cierto tipo de cálculos. No, no tenemos eso. Ok, muchas gracias Sí, otra vez por tu respuesta y también por todo el material que nos proporcionan. Muy interesante. sí, Muchas sí. gracias. Gracias, Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, en Chile. El profesor Felipe Mundaca de Chile, de Puerto Montt, tuvo que salir, deja sus saludos. Y continuamos entonces, nos movemos a México con el Sinvestab de México, el profesor Arturo Martínez. Arturo. Sí, buenos días, Lauro. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me gustó bastante tu enfoque, pues, para salir de las dudas que se tienen en cristalografía, que son temas complejos, ¿verdad? Gracias, Arturo. Más de visualizar. Eh, Ustedes están generando, aparte de estos casos que nos presentaste, ¿tendrás más casos de otros tipos de cristales o... Ahorita tenemos, fíjate, tenemos varios casos que queremos crecer, pero a veces nos cuesta trabajo sacar buenos videos. Pero sí, ahorita tenemos una lista ahí de muchísimos estructuras. Muchas de ellas son, mira, principalmente son fármacos, muchos de ellas son fármacos, por razones obvias, ¿no? Tenemos, es nuestra manera de ingresar dinero al laboratorio y entonces, y además aprender más de la farmacología y poder atender problemas farmacéuticos, ¿no? Entonces, aunque yo me metí en superconductividad cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, a medida que ha pasado el tiempo he tenido que meterme con materiales que tienen propiedades ópticas luminiscentes o bien biomateriales o cementos dentales, como lo ilustré hace ratito. Y ahorita últimamente me estoy metiendo a estudiar los biopolímeros como celulosa, quitina, quitosano, etcétera, ¿no? Entonces, son gran diversidad de estructuras cristalinas, pero estamos principalmente fármacos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, y también cristales como los típicos, ¿no? Variando las condiciones, por ejemplo, los cristales de cloruro de sodio con urea, con distintos tipos de condiciones en la solución. Ya, estos cristales crecen lento, ¿verdad? Hay Los unos de que fármacos. crecen, hay unos que crecen bien rápido, ¿no? O sea, de un día para otro ya tienen los cristales. Y es como dejamos la cámara y está tomando cada 30 segundos, toma una foto, ¿no? Después Ujú. con ese conjunto de fotos, pues las editamos y les damos este formato y a veces al día siguiente ya están los cristales, ¿no? Y hay otros que sí se tardan, los más, hay unos que se tardan como un mes en formarse y dejamos la cámara ahí pues, que se esté un mes. Entonces tuvimos que hacer el diseño para poder estar tomando fotos a lo largo de un mes, ¿no? Y cosas de ese estilo. Bueno, no, pues muchas Sí, gracias por tu presentación. sí. Si en algún momento puedo visitarlos por ahí. Por supuesto, es muy bienvenido, Arturo. Sí, Muy bien, muchas gracias. sí, de nada. Bien, Lauro, Arturo ha sido antiguamente estudiante de Dwight Ah, Acosta, ok, sí. del gran amigo Dwight. Bien, entonces continuamos. Now we have the presence of the Professor Stuart Holmes from the University College London and University of Cambridge.
from United Kingdom. Stuart, have questions? Thank you, Lauro. Very interesting talk. Thank you. Thank Can you. could you say predict what would happen to a crystal structure if you apply pressure? Does knowing the symmetries help? Perhaps if you want to deform a crystal, does it tell you which symmetries of a crystal would be more stable? Or could you say anything about that, perhaps? I don't know, Stuart. Maybe if we take pictures from some kind of distortions to possible variation of the crystalline structure in captured in a video, maybe we can try to model the reason for this. I think, yeah, thank you. It's very interesting area. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Professor Stuart Holmes, from University College London, University of Cambridge, United Kingdom. Well, bien, ahora pasamos, nos vamos a Colombia. Preguntamos a Ximena Velázquez si tiene preguntas o preguntas del público. Ximena. Muy buenos días, profesor, y buenos días, profesor Luis. No, en este momento pues no tenemos preguntas del público de la Universidad Nacional de Colombia y pues por mi parte realmente no tengo preguntas. No es un área mucha experticia mía, aunque sí es bastante interesante la forma como pues se crecen y hacen todos los procesos de cristales. Muchísimas gracias por la charla. De nada. Bien, vamos a ver si hay preguntas del público. Melvin, ¿hay preguntas del público? Transmite, por favor. Gracias, profesor Luis. Saludo, profesor Lauro Bucio. Sí, hay una pregunta de un participante del público, de Renzo Ruedas, y dice de esta manera. Excelente presentación. Quisiera saber, profesor, ¿han tenido experiencia en la simulación de nanopartículas, por ejemplo, las de óxido de hierro? No, no hemos hecho eso. Es otro tipo de aproximación, ¿no? Pero se podría tratar de hacer este tipo de animaciones, pero formando moléculas pequeñas. Porque ahí el enfoque es distinto, ¿no? Podemos tener otro tipo de simetrías y todo, pero sí los principios que gobiernan el inicio y la formación de partículas muy pequeñas, pues se podría atacar así. O sea, por ejemplo, estas animaciones se hicieron para enseñar cristalografía tradicional y crecer cristales ya del orden de micras o centímetros, ¿no? Pero partículas pequeñas, también muchos de los principios que hay para explicar la morfología y la distribución de tamaños y el tipo de formas que presentan las partículas pequeñas de distinto tipo, pues se puede trabajar usando este enfoque, ¿no? Visual, muy visual. Pero nosotros no hemos hecho eso, pero sí sería interesante personas que están en laboratorios cercanos al mío que sí trabajan con ese tipo de cosas, con nanopartículas. Bien, gracias a Renzo Rueda por sus preguntas del público. Ahora, Lauro, una consulta. Estas simulaciones o estos crecimientos que has presentado, básicamente las condiciones de vacío son o has considerado alguna temperatura especial o qué condiciones? No, mira, las que mostré ahorita todos son a temperatura ambiente, ¿no? Inclusive en el sistema tenemos, no lo puse aquí porque apenas lo implementamos, pero mientras, como decía, el cristal puede crecer a lo largo, dejamos creciendo y tomando el video, digamos, en la hora cero,
y pasarte unos 3 días o 4 días, pero en esos 3 o 4 días también estamos tomando la humedad relativa, ¿no? También estamos midiendo, tenemos un sistema para ir midiendo la humedad relativa y también la temperatura. De tal manera que, por ejemplo, aunque en este video que yo presenté no estaba así, en los videos que estamos haciendo ya ahora, está, mientras va creciendo el cristal, se va viendo a qué temperatura estaba ocurriendo eso y también cuál era la humedad relativa, ¿no? Y entonces también tenemos información de las condiciones. Podemos meter otras señales, o sea, si tenemos esas dos señales, podemos ver tantas señales, por ejemplo, cambios en el pH, que haya en la solución, o hay varias condiciones que podemos ir midiendo, pero lo podemos hacer, sí tenemos manera de hacer eso, y eso es un cristal completamente real. Y luego nosotros simulamos cómo va dándose el crecimiento a partir de ir aplicando los operadores de sites. Entonces ahí estamos yéndonos justamente hasta a nivel atómico, ¿no? Nivel molecular, y ir viendo la velocidad de crecimiento en ciertas direcciones cristalinas. Entonces ahí hay un montón de preguntas que responder, ¿no? ¿Cuál es la razón de que esas direcciones estén, pues habiendo tanta frecuencia de unión en ciertos planos y en otros no, etcétera? Hay un montón de preguntas que vamos a poder abordar con estar haciendo todo esto, y todo por la pandemia, ¿eh? Sí, porque si nosotros no hubiéramos hecho esto, si no hubiera sido por la pandemia, pues, realmente nos vimos forzados a hacer esto. Se dice que, claro, que durante la pandemia se pensaba que iba a disminuir ¿no? Los trabajos de investigación, pero al contrario, los investigadores empezaron a escribir sus artículos que tenían, con los datos tenían Sí, almacenados, sí, inclusive, sí, inclusive en mi grupo mismo, nosotros mismos estuvimos qué hacemos en puertas cerradas, revisando datos con los estudiantes y escribir artículos, ¿no? sí, sí, sí. Muchas cosas que uno tenía pendientes, ¿no? O, por ejemplo, tendríamos que mantener las clases con los estudiantes. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Exámenes a distancia, enseñar cosas a distancia. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no sabía usar bien el PowerPoint, o sea, lo sabía usar, pero lo más básico, ¿no? O no me había metido a hacer animaciones GIF o ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo uno no considera necesario ver a profundidad una estructura cristalina, pero a la hora de verlo por atrás, por arriba, abajo, entonces ya se da cuenta que esa estructura tiene muchos secretos, y entonces eso nos dimos cuenta a la hora de hacer una animación GIF o de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Fue como un contacto muy íntimo con los cristales en la Ahora, pandemia. ahora una consulta para terminar. Actualmente hay un gran interés acerca de los procesos de oxidación, básicamente en metales, lo que hacen aceros, etcétera, ¿no? Para evitar la corrosión, la oxidación, ¿no? En ese aspecto, en el crecimiento, ya con el medio ambiente, la interacción con los oxígenos del medio ambiente, mejor dicho, la oxidación, eh, tomando en cuenta la oxidación del medio ambiente, ¿se puede o has intentado hacerle el crecimiento o simular el crecimiento? Creo que yo te entiendo, Luis. O sea, tú lo que me dices es que así como tenemos el fenómeno físico de que tengamos nucleación y crecimiento de cristales, pero en una solución, entonces sabemos cuál es la composición de esa solución, la temperatura, todo, cómo lo hicimos, y luego se van formando con el tiempo los núcleos, luego los agregados, y vemos crecer los cristales. Entonces tú me dices que si dentro de esos fenómenos que ocurren cuando eso le está pasando a un cristal, que podríamos también analizar el estudio del proceso de oxidación de un material, o sea, filmándolo, o sea, viendo que pues fíjate, eso sería, digamos, tener una cámara que pudiera ver los detalles de esta cierta amplificación y que tú tuvieras esa cámara dentro de un medio ambiente, ¿no?
y que vayas viendo cómo ciertas, la superficie se va deteriorando, el tipo de características que hay en la superficie, no sé, alguna cosa. Yo creo que sí, o sea, eso dispara muchas ideas para abordar diversos sistemas, ¿no? Y poderlos examinar como nosotros lo estábamos haciendo. En marzo, disculpa, en marzo estuve en China visitando una universidad que estuve trabajando unos años atrás, ¿no? Como profesor. Y ahí me mostraron ellos un microscopio en los cuales tenían el acero, la superficie de acero, y subían la temperatura y mostraban cómo en la superficie del acero se iban formando pues las, digamos, gotas iniciales de lo que cómo se va a formando, hay un melting, se va derritiendo, digamos, superficialmente, Fundido, inicialmente, sí, sí. el fundido, ¿no? Y luego ellos inyectaban oxígeno para tratar de entender un poco la oxidación, ¿no? No recuerdo el nombre de ese tipo de microscopio, pero incluía unas cámaras, ¿no? Y mostraba una oportunidad porque estaban Sí, interesados sí, sí. en los chinos en poder minimizar los procesos de oxidación ¿no? En los aceros y en otras aleaciones, ¿no? Básicamente de barras metálicas, ¿no? De lingotes, ¿no? Pero sí, ese es como que también ahí por ahí va Es decir, o sea, los chinos están haciendo lo que me preguntabas, ya. Sí. sí, exacto. Bien, bien, Lauro. Muchas gracias por tu participación y darnos una charla. Muy agradecido de toda la red, la comunidad latinoamericana. Estoy seguro que muchos que han leído tus artículos y leído también la unión cristalográfica, están haciendo método de Rietveld para hacer los ajustes o para hacer el refinamiento de sus difractogramas de rayos X o ver las estructuras cristalinas. Te han leído, completamente seguro, o te conocen por los papers o por la unión cristalográfica, pero han tenido ya la oportunidad de conocerte básicamente ahora por tu charla, ¿no? Para el público latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos de la Unión, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Duaya Costa, al Cuervo Hernández y a todos los amigos por allá. Y esperemos vernos nuevamente pronto. ¿Ya? Puedes dejar de compartir y si tienes alguna palabra de despedida, sería, ¿no? No habría problemas. Creo que, a ver. Puede ser está perfecto, por ahí. Abajo hay un botón verde o rojo, Sí, dejar de sí. compartir. Reanudar, aquí ya me está diciendo dejar de compartir, ok, ya lo vi. Exacto. Ok. Tienes no sé, Bueno, palabras. muchas gracias Luis por la invitación, me siento contento de haber participado con eso y pues no sea la primera vez, o sea, yo creo que aquí seguiremos con mucho gusto, Luis. Lauro, estás invitado a pertenecer a la red si lo deseas. Por interno luego podemos darte las pautas. Ok, sí, sí, Luis. Sí, Ok. cómo no. Muchas Bien, gracias, sí, cómo no. todos amigos abrimos nuestras cámaras para decir hasta luego a Lauro, Hasta luego, muchas gracias. nuestros micrófonos. Thank you. Gracias. Gracias. Bye. Bien, vamos a cortar la transmisión. Muchas gracias a todos. Ciao, ciao.